12 de la tarde con 20 minutos. Estamos en un temazo, el tema que afecta a muchas personas en nuestro país porque el DICOM se ha vuelto, claro, una pesadilla. Si usted está en DICOM, tiene, por ejemplo, imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario, imposibilidad de acceder a un crédito de consumo, dificultades para rentar una propiedad, para pagar, qué sé yo, solicitar créditos de cualquier naturaleza, abrir cuentas de servicio, de telecomunicaciones, teléfono, internet, cable, etcétera. Felipe Desnier, por favor, ahí tenemos una gráfica. Cuéntanos cuál es el procedimiento, qué debiera hacer una persona que está hoy día en DICOM. Así es. Mira, antes me quedé con ahí una balita pasada de lo que decía el diputado, porque si bien es cierto, la legislación impide que los bancos te denieguen un crédito basado en información que ya no pertenece al DICOM, ¿cierto? Estos registros internos, ¿por qué no? Y acá le enviamos el mensaje al diputado, avanzar justamente en que este proyecto de ley incorpore, por ejemplo, que los bancos al momento de rechazar o denegar un crédito te expliquen el motivo por el cual lo están haciendo. Porque si el motivo es su fuente interna, que es ilegal, ahí hay una clara infracción a la Ley de Protección al Consumidor, incluso, y que se pueda alegar ante la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Así que le mando el mensaje al diputado, a lo mejor pueden incorporarlo, aún están a tiempo en el proyecto de ley. Muy buena idea. Incorpórenlo, sí. Que no se quede la buena idea. Los créditos. Lo pondremos los créditos, si es ley de la República. Diputado, ¿le puedo hacer una consulta siendo abogada del diablo? Porque siempre hay que ponerse en todos los escenarios. ¿Cómo se resguardaría, por ejemplo, entonces una persona que está arrendando su propiedad? Porque nosotros lo hemos visto también. A propósito de la nueva ley, ¿no? Que es devuélvanme mi casa. ¿Cómo yo acredito entonces que una persona es responsable con su pago? Delincuentes hay siempre, estafadores hay siempre, pero en este sentido de que la persona realmente tenga la forma o dónde echar mano eventualmente. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Porque tiene de dulce y de gras esto también. Ángeles, además, solo para acotar, que no es una deuda comercial la de arriendo, es distinta, entonces tiene otro matiz. Sí, indudablemente, claro, no es una deuda comercial, es una deuda, las deudas no están en DICOM tampoco las deudas de arriendo, entonces no es una deuda con el sistema financiero, por lo cual, entendiendo la pregunta, indudablemente creo que hay mecanismos siempre para poder resguardar esto, que son las liquidaciones de sueldo. Tú puedes demostrar que una persona es estable si tiene un contrato de trabajo y tiene liquidaciones de sueldo por 24 meses, indudablemente es una persona que está pagando y que a veces no tiene que ver con alguna situación que puede arrastrarse el pasado. Sí, como bien decían, aquí hay un tema que nos parece que es bien de fondo, que es la capacidad de poder volver a empezar, porque, por ejemplo, esta señora Jacqueline, que tenía un problema hace 11 años atrás, imagínense, 11 años atrás, en donde tuvo un DICOM, en donde tuvo un problema con un banco y se guardan estos registros, que nos parece extremadamente grave. Nosotros también creemos que esto tiene que ir aparejado con el uso de los datos personales, porque ayer un diputado en la comisión decía, mire, el problema es que los bancos, esto no tenemos que aprobarlo porque los bancos necesitan más información. Yo le decía, oye, si hoy día el sistema financiero tiene más información, sabe más de nosotros que nuestros terapeutas y psicólogos. Que nosotros mismos, diputados, si solo probablemente tienen más información que la que uno tiene. Diputado, claro, nos permite, mire, Anita María Silva está con un testimonio, con 2 testimonios, Anita María, en Santiago Centro. Sí, y todo el mundo se para, se detiene, nos piropea porque miren lo que tenemos acá, somos millonarias. ¿Qué es esto, mira? ¡Aceite! Oye, pero hijita, por Dios, es mucha plata. ¿Qué tal? Aquí tengo mucha plata, les digo que estas 2 señoras estaban caminando por acá por el centro de la capital y yo lo primero que miro es el aceite y me dice ella, somos millonarias, y yo, claro que son millonarias, ¿a dónde van con ese aceite y cuánto les costó? Bueno, ¿cuánto les costó? 23.000 y algo. 23.000 y algo, bueno, el dato es de por acá en el centro, en La Vega. ¿En dónde? La Vega. En La Vega. ¿Y cuántos litros son esos? 10 litros. Pero bueno, a lo que nos convoca, son 10 litros. Qué carísimo. Vamos a lo que nos convoca, Anita. Bueno, ellas llamaron mi atención porque vi el tema del aceite, pero les decía, chiquillas, ¿qué opinión tienen de DICOM? ¿Saben de la nueva ley Chao DICOM? Y fíjense que me encontré con un testimonio buenísimo porque me decía, ¡ay, estoy hasta acá con DICOM! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las deudas son muchas, porque quedé cesante, porque las deudas quedaron, me hice un emprendimiento y estoy en DICOM y no voy a poder salir nunca de DICOM.
Pero mire, no es nunca. Vamos a ver si amablemente le pueden explicar a nuestro testimonio. ¿Pero cuánta plata debe? ¿Cómo en 3 pasos ella puede entender Sí, lo esta vamos a ley hacer que aquí. elimina... ¿Cómo? ¿Cuánta plata debe Anita María? Porque el proyecto del diputado Manucheri es hasta 2 millones de pesos en promedio. Entonces, ¿cuánta plata debe ella? ¿Y hace cuántos ingresó a DICOM y No, yo por debo qué? más de 2 millones, pero no sé. No, yo ingresé por una deuda en un banco ¿Ya? y tengo en DICOM debo tener más de 2 millones, casi 3, 4 a lo mejor. Y esa es la deuda Entonces, neta, nuestra porque esto pregunta va es, sumando. ¿qué pasa claro. con, digamos, claro, esa es como la deuda neta, pero estos 2 millones podrían abarcar parte de su deuda? Es la pregunta que Esa teníamos. es la pregunta. Ah, ¿Va a quedar el que va a pasar con el saldo mi deuda? Claro, muy buena pregunta. Porque si yo tengo más de 2 millones, ¿qué pasa con el saldo? Quedo en DICOM igual. Ya. Claro. Y a ver, lo que sucede es que la ley, para que seamos claros, porque después yo no quiero que la gente me diga, no, mire, el diputado Chanta dijo que me iban a borrar la deuda y no me borraron la deuda. Las deudas, el poder de acreedor que tienen los bancos se mantiene. Es decir, Claro. si usted tiene una deuda vigente, es posible que el banco la pueda perseguir por esa deuda. Claro. Lo que acontece con la ley que nosotros estamos haciendo es la posibilidad que se borren los registros que existen respecto a esa deuda para que la gente pueda acceder a beneficios, pueda tener la posibilidad de volver a bancarizarse, la posibilidad de poder acceder a un trabajo, pueda tener la O posibilidad sea, de no postular a una serie de es que va a beneficios dejar, que no es el existen. perdonazo, no va a dejar de pagar la deuda, sino que no va a estar en el registro. Si eso hay que dejarlo claro, de acuerdo al proyecto de ley, que todavía no es ley. Que no es ley, pero nosotros igual, yo le he pero si no planteado estoy ese en el dije con reg- mucha fuerza, tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Economía. Aquí el nivel de endeudamiento es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. Claro. Nosotros hemos visto para el estallido social, todos hablan del tema de las injusticias, un montón de cosas que son ciertas, pero uno de los grandes problemas que nadie habla es el nivel de endeudamiento de los chilenos. Cuando tú tienes que destinar el 80% de tu salario al pago de deudas, eso significa que indudablemente la gente está en una situación muy complicada porque te llega el salario, te llega el sueldo y se te va todo pagando deudas. Entonces nosotros tenemos que generar con urgencia mecanismos que permitan a la gente, en primer lugar, tener la posibilidad, como por ejemplo con este Chavo DICOM, que la gente pueda volver a acceder a oportunidades, pero además tenemos que generar mecanismos para que la gente pueda superar el estado de endeudamiento que Sí, tiene. pues. Si hoy día ¿Diputado? además el 50% de la población está diciendo en las encuestas que no le alcanza para llegar a final de mes. Diputado, dejemos que nuestro abogado también, para que Anita María, para poder darle también a la vecina ahí elementos para qué poder hacer, porque qué es lo que ocurre, y aquí me interesa mucho, Felipe, preguntarte, ¿qué pasa cuando una persona no puede pagar? O sea, no tiene por dónde, mira, Así sumando, es. restando, ni aunque trabaje lo que le queda de vida, no va a pagar nunca el DICOM. ¿Las deudas expiran en este país? Sí, expiran, vamos en términos Vamos simples por lo hacen, parte. la prescripción, Eso. vamos a llegar a ese punto. Ya. No me quiero quedar con otra bala pasada A lo que ver. dijo el diputado, no me agarre mala ya, pero solo un comentario. En DICOM hoy en día sí se están informando las deudas de arrendamiento, a raíz de la pregunta que le Sí, hacía pues, Ángeles recién. se informa, Entonces sí. hay que ser súper cuidadoso también, y ojalá lo puedan revisar ahí en el proyecto, que ojalá a las deudas de arrendatarios morosos, esas no se saquen del informe, porque van a ir en contra, cierto, de las personas que con mucho esfuerzo Es una han logrado buena dar en idea arriendo que- sus que propiedades. las deudas de los arrendatarios, que las podamos excluir de esto. Ya. Sí, eso es lo bueno de este proyecto de ley, por eso los proyectos de ley se votan primero en una cámara, en la Exacto, Cámara de después se Diputados, y se votan después en otra cámara, en el Senado, y ahí se van reforzando los proyectos. Claro. Pero, ya, diputado, Ahí nos pero tomamos un café, diputado, y lo conversamos. Pero Exacto. es súper bueno el punto, porque Buen si punto, estamos con sí. la otra ley también, la idea es que no se vayan tapando. No, es un punto importante porque por lo demás estuvimos hace 2 días conversando sobre esta nueva ley que justamente permite que las personas puedan recuperar sus casas frente a arrendatarios morosos que veíamos un caso de 8 años, ¿cierto? Personas que tenían la casa prácticamente tomada hace mucho tiempo. Así que ojalá que esta ley no vaya en contra de preguntémosle, Felipe, preguntémosle a la vecina si tiene algo que preguntarte a su vez a ti. Súper. A ver, vecina, que le quiere usted hacer alguna pregunta al abogado para que le conteste. Pues imagínense si Dan Felipe se la sabe por libro. Y es gratis la Sí, consulta. insisto, pero esta ley aplica para mí que si tengo más deuda.
Claro, el diputado lo decía claramente, la verdad es que el proyecto de ley establece un monto tope de aquellas personas o deudas que pueden acogerse a este borrón en el fondo, que es hasta 2,5 millones. Claro. No es que es hasta ese monto y de ahí la deuda restante persista en el informe. La verdad es que probablemente no se va a poder acoger en los términos que está redactado el proyecto de ley ahora. Pero como el diputado decía, es cancha abierta, ¿cierto? Esto se puede seguir discutiendo, así que... Pero le preguntamos a la vecina, usted... Neto, ojo, neto, si su deuda ya va en los 3 o 4 por los intereses, los gastos de cobranza, lo que importa es el neto de la deuda. Sí, pero me gustaría preguntarle, vecina, ¿usted tiene cómo pagar esta deuda así poniéndose la mano en el corazón? No, imposible. Imposible. Entonces, si yo no trabajo, estoy cesante. Imagínate con 57 años. ¿Quién me da trabajo a mí? Claro. Nadie. Absolutamente nadie. Y la realidad de ella es la realidad de 5 millones de personas. Por eso, vecina, es importante lo que nos va a explicar Felipe, porque Felipe, te vengo anunciando hace cuánto rato. Ya vamos ya. Espérese un poquito, porque hay muchas personas que tienen preguntas también, ¿verdad? Porque lo que queremos saber ya, ¿qué pasa en el caso suyo? Si usted no puede pagar, ¿va a estar eternamente atrapada en el sistema financiero porque no tiene por dónde? Claro. No, y queremos saber también cómo evitar entrar a DICOM mientras no esté esta ley en ejercicio, obviamente. Claro. Es solo un proyecto, insistimos. Claro, todavía nosotros corremos el riesgo eventualmente de ingresar a DICOM. Diputado, lo tenemos que despedir, sabemos que tiene otras labores que hacer a esta hora. Le agradecemos profundamente esta conversación y quedamos muy atentos entonces al proyecto de ley que están presentando. Que esté muy bien. Muchas gracias, esperamos que contar con el apoyo de este proyecto. Además, quiero decir que el proyecto, que es de mi autoría, invitamos a una manera transversal a diputados desde la UDI, está la doctora Cordero, el diputado Mellado, el diputado Melo del Partido Socialista, el diputado Barrera del Partido Comunista. Hay una serie de diputados Calisto, porque los necesitamos a todos. El problema del endeudamiento no distingue ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. Necesitamos todos estar unidos para sacar adelante esto. Así que vamos a seguir informando de esta situación. Gracias, diputado, que esté muy bien. Chao, chao. La vecina se tiene que ir, la despedimos al tiro, ¿sí? Gracias por su testimonio, que le vaya muy bien entonces. Y nos reencontramos pronto. Anita María, nosotros nos reencontramos con nuestro testimonio. Nos vamos a un corte comercial entonces y Felipe Benier nos explica qué va a pasar, porque qué va a pasar con aquellas personas que... aceite a la Anita, sí. Exacto, encargamos aceite. No, pues Felipe, ya que yo te vengo... Oye, que ya me da vergüenza ya, porque lo que yo quiero saber es qué pasa con las personas como la señora que nos decía que no tiene por dónde pagar esta deuda, para también darle algún tipo de esperanza. Nos vamos a un corte y ya Felipe nos está contando. Lo prometido es deuda. Mirna Schindler, haz tu pregunta, por favor. Lo que pasa es que yo lo que quiero entender, Felipe, es lo siguiente. Lo del diputado está súper bien, pero es un proyecto de ley que todavía no sabemos qué va a pasar. No, claro. ¿Qué pasa hoy día con la señora que estaba entrevistando a Anita María o casos como ella, que no tienen por dónde pagar la deuda? Ya, rápidamente tenemos gráficas. En la primera pregunta, para poder entrarnos en esto, entonces, ¿cómo entramos en DICOM? Porque es la puerta de inicio, ¿cierto? El concepto de la mora, del cual muchas veces hemos hablado, desde el momento en el que yo dejo de pagar la deuda, desde ese momento ya mi acreedor, la institución que me prestó el crédito, el dinero, me puede ingresar a este registro. ¿Qué riesgo corro con esto? Acá, el punto tercero, el embargo. Si yo debo plata, el banco me va a demandar, ¿cierto? Y puede iniciar un juicio de cobranza que puede terminar en el embargo de mi casa, de mis bienes, etcétera. Ahora, respondiendo a Mirna, ¿qué alternativas tenemos para salir de DICOM? Que probablemente es lo que todos quieren saber. Vamos a las gráficas. Tenemos en primer lugar lo más obvio, ¿cierto? Que es pagando la deuda. Si yo pago, que también es una opción, automáticamente el banco, la institución que me prestó dinero, me tiene que sacar del DICOM. ¿Ya? No me pueden mantener ahí, así que exija que lo borren de este informe. En segundo lugar, tenemos el transcurso del tiempo, que es la gráfica que tenemos acá. ¿Por qué el transcurso del tiempo? Ojo con esto. Ninguna deuda puede estar informada por más de 5 años. En DICOM. En DICOM. Si yo ya cumplí 5 años y un día, ¿cierto? Parece una pena de cárcel esto, pero 5 años y un día, ¿cierto? Que no deja de serlo, ¿cierto? Muy similar. Me tienen que automáticamente sacar de DICOM. Ojo, salir de DICOM no quiere decir que la deuda deje de existir, ¿ya? Porque la deuda me la podrían eventualmente seguir cobrando. Ahora, tercera opción, llegando a un acuerdo con el banco. Acá tenemos las famosas repactaciones, que nosotros no las recomendamos tanto porque la repactación no hace más que generar nuevas, pero peores condiciones de pago. Y acá probablemente la última opción, que es muy conveniente, que es asumir un procedimiento judicial que acá, ojo, sí, se elimina la deuda. Por ejemplo, la prescripción. ¿Han escuchado ustedes hablar de la prescripción? Que puede asemejarse a lo mejor a que la deuda caduca. Bueno, nosotros en un juicio de cobranza podemos pedirle al tribunal que declare la prescripción de la deuda si es que, por ejemplo, me están cobrando un pagaré y ya transcurrió el plazo de un año desde que dejé de pagar hasta que me notificaron la demanda. Pero eso hay que hacerlo en un juicio. Si el tribunal declara la prescripción de la deuda ¿Y muere. el juicio quién lo inicia? En este caso, la persona que adeuda
deuda? La prescripción se puede iniciar de dos maneras, por vía de acción o excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí no me han demandado aún por el cobro y ya transcurrió el plazo de prescripción, yo puedo demandar al acreedor. Yo puedo demandar a la institución que me prestó dinero. Ahora, lo más común es que ya me hayan demandado, ¿cierto? Y si eso ocurrió, por vía de excepción, yo me hago parte dentro del juicio, con mi abogado evidentemente, y le solicito al tribunal que declare la prescripción de la deuda en ese mismo juicio. Felipe, muy cortito, ¿qué pasa si es que no se borra el archivo histórico? O sea, salgo de DICOM, pero sigo en el archivo histórico. Eso es de la empresa. lo que estábamos justamente conversando recién con el diputado. Eso es ilegal. Ya los bancos, las instituciones financieras no pueden mantener registros internos, solamente pueden consultar dos tipos de antecedentes: el DICOM y el informe de deuda de la Comisión para el Mercado Financiero, que usted también lo puede acceder a él ingresando a la página de la CMF. Ahora, si eso ocurre, y eso en la práctica ocurre bastante, hemos presentado muchas veces recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones, porque eso es ilegal. Es un acto arbitrario e ilegal procedente de un recurso de protección y generalmente se ganan, ¿ya? Así que hay alternativas. Si usted está viviendo ese problema, busque asesoría, porque evidentemente eso no está bien y salir de DICOM es una necesidad que todos tenemos. Así que la invitación está hecha. Gracias, Felipe. Esto tiene otra arista y tiene que ver con la mala calidad de vida que uno, cuando está con deuda, uno no duerme bien, como dice el director, te tirita el ojo, uno anda nervioso, anda estresado. ¿Cuáles son los alcances médicos de situaciones económicas que uno vive como familia o como persona? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Preocupado con toda esta información que decía. Oye, pero es que son muchas personas. Imagínense que 5 millones de personas se podrían ver beneficiadas con esto. Y cuando uno dice los alcances en la salud de las deudas, ¿está relacionado o no? Bueno, sí. Lo que ocurre es que nuestro organismo está diseñado para responder al estrés frente a una urgencia. Se acelera nuestro pulso, sube la presión arterial, todo para que uno pueda responder bien. Pero ¿qué pasa cuando esto se prolonga en el tiempo? Y es más, uno sabe en su mente que esto va a seguir prolongándose. Claro. Entonces un organismo finamente diseñado para responder a la emergencia, se queda como en el aire porque tiene que enfrentar una situación prolongada que no le ve una solución inmediata. Esto empieza a generar trastornos en la persona que no puede conciliar el sueño bien, no duerme bien, empieza a tener síntomas que llamamos somatizaciones, por ejemplo, dolor abdominal, ¿no es cierto? Puede tener trastornos del tránsito intestinal, puede aparecer cefalea y todas estas cosas disminuyen su posibilidad de encontrar una solución además más efectiva. Hablemos de esos síntomas, ¿le parece? Hablemos también de eventualmente depresiones que se generan por situaciones de estrés como estas, como las económicas. Todo eso lo conversamos después de este corte.